Y ahora escucharemos un mensaje de bendición y esperanza para nuestras vidas por el pastor Lester Mayorga, desde Iglesia Oasis del Cielo, en Nagarote, Nicaragua. Hoy el Señor tiene una preciosa palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, capítulo 12, en el versículo 9, y luego nos vamos a ir al libro de Amós, en el capítulo 5, en el versículo 14. Romanos, capítulo 12, en el versículo 9, y Amós, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de nuestro Dios así, de la siguiente manera, en Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Oiga bien, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y nos vamos al libro de Amós, en el Antiguo Testamento, que está después del libro de Joel. En el capítulo 5, en el versículo 14, dice la palabra de nuestro Dios así: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Leo nuevamente: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Cerremos nuestros ojos. Padre amado, te damos infinitas gracias, Señor, por tu grande amor y tu gran misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú nos das el privilegio de estar delante de tu presencia, Señor. Dios mío, te adoramos y te glorificamos porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Dios mío, te rendimos nuestra alabanza con nuestro corazón y con nuestra alma, porque tú te lo mereces, mi Señor. Y en este momento, Padre de la gloria, rogamos que la presencia de tu Espíritu sea bendiciendo nuestras mentes y nuestros corazones, Dios mío. Que el poder de tu Santo Espíritu se mueva, Señor, de tal manera que tu palabra, Dios mío, haya cabida en nosotros, Dios mío, para que nosotros podamos andar conforme a tu santa y bendita voluntad. Dios mío, bendice cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendice, Dios mío, los que escucharán este mensaje por medio de internet, Dios amado. Bendícelos de una manera muy especial. Que la presencia de tu Espíritu se mueva, llegando a lo más profundo de sus corazones, Señor, a fin de que tu palabra haga eco en sus vidas, Dios mío, y podamos vivirla, Dios mío, podamos practicarla, Señor, para poderte agradar todos los días de nuestras vidas, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, mantengan sus Biblias abiertas ahí en el libro de Amós, en el capítulo 5. Bien, hermanos, estamos viviendo en un mundo lleno de tantas cosas que llevan a los hombres a una vida desenfrenada, a una vida moralmente destruida, a una vida completamente alejada del Señor. El mundo que nos rodea, en su gran mayoría, no están pensando en lo bueno, están pensando únicamente en hacer lo malo. Por eso es que nosotros vemos una sociedad destruida, vemos hombres y mujeres que sus vidas están completamente distantes de una relación íntima con Dios, de un acercamiento sincero con el Rey de reyes y Señor de señores, con el Creador del mundo, del universo y de nuestras vidas mismas. La gente prefiere más el mal que el bien. La gente prefiere más las cosas del mundo, los placeres de esta vida, que las cosas de Dios, que la palabra del Señor, que el camino de Dios, que el adorar a Dios, que el acercarse a Dios. La gente prefiere
alejarse del Señor. Por eso es que en esta tarde quiero compartir con ustedes la palabra del Señor bajo el título Buscando lo bueno te lleva a tener a Dios. Oiga bien, buscando lo bueno te lleva a tener a Dios. La palabra bueno significa una persona que posee bondad o bien moral. Eso significa la palabra bueno. Persona que posee bondad o bien moral. Entonces, cuando hablamos de buscar lo bueno, diríamos buscando el bien moral te lleva a tener a Dios en tu corazón, en tu vida. Cuando usted busca lo bueno en esta vida, en esta tierra, y en la parte moral, te lleva a que el origen de todo lo bueno, como dice las Sagradas Escrituras, el origen de todo don perfecto procede del Padre de las luces, procede de Dios nuestro supremo creador. Por eso es que es necesario que los hombres y las mujeres busquemos lo bueno para que podamos tener a Dios en nuestros corazones. Como la gente no busca lo bueno, como la gente no se acerca al camino del Señor, entonces a Dios no lo tienen en su vida. Y en el entorno del profeta Amós que estaba viviendo, dice la historia de que el pueblo de Israel estaba viviendo tiempos de abundancia, tiempos de prosperidad, tiempos donde las cosas les estaban yendo bien, tiempo donde lo material le estaba abundando. Y Dios llamó al profeta Amós, un hombre que era pastor de ovejas, un hombre recolector de frutas que se dedicaba al comercio, no era de linaje de profeta. Dios decidió escogerlo a él en su grande amor y en su gran misericordia, aunque quizás humanamente no había un prototipo de un hombre dedicado al Señor. Dios lo levantó para llevarle una palabra al pueblo de Israel en medio de la desplicencia de la nación, porque estaban bien todas las cosas materiales, estaban lejos del Señor, no le ponían importancia a la palabra de Dios, no le interesaba el camino del Señor, no tenía para ellos ninguna relevancia a la comunión con Dios, como suele suceder con nuestro mundo de hoy. Mucha gente que se encuentra en la abundancia, mucha gente que se encuentra en la prosperidad, mucha gente que siente que tiene todo material en esta tierra, no sienten necesidad de Dios, piensan que no necesitan al Señor, piensan que Dios está en segundo plano para sus vidas, piensan que Dios solamente es para la gente que tiene necesidades económicas, piensan que Dios solamente es para la gente que está postrada en el mundo, que está sin ningún recurso económico, para gente de la clase baja, para gente pobre, para gente necesitada en todos los sentidos y en todos los aspectos. Pero déjame decirle en esta noche que Dios es para todo el mundo, porque de Dios es la plata y el oro, del Señor es el universo, de Dios dependen todas las cosas y a Dios le ha placido bendecirte. Por eso es que el buscar lo bueno te lleva a tener a Dios en tu vida. Mire lo que dice en el versículo 1 de este capítulo 5 de Amós. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Oí esta palabra, dice el Señor, que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel, por su lejanía de la presencia de Dios, por abandonar los caminos del Señor, por abandonar la palabra de Dios. Dios estaba enviando una palabra de juicio. Dios estaba levantando un profeta para decirle a la nación: por la dureza de vuestro corazón, por la dureza de vuestros caminos, de andar obstinadamente en contra de la voluntad del Señor, llegará el tiempo en que la nación va a ser llevada cautiva. Llegará el tiempo en que vuestros moradores van a ser deportados de la nación por causa de vuestra maldad delante de mi presencia, dice el Señor. Y por eso es que Dios envía su palabra a todos los moradores de la tierra, y Dios nos envía su palabra a nosotros para que nosotros escuchemos la palabra del Señor, porque en la palabra de Dios encontramos
cuál es su buena voluntad. En la palabra del Señor encontramos qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. En la palabra del Señor encontramos trazado el camino que Dios quiere que nosotros andemos, que Dios quiere que nosotros sigamos. Por eso es que para el creyente, para el que tiene a Dios en el corazón, para que el que busca lo bueno o el bien moral, le lleva a tener a Dios en su vida y le da importancia, le da la relevancia necesaria a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es un tesoro incalculable que nosotros tenemos en nuestras vidas, y ese tesoro tenemos que leerlo, ese tesoro tenemos que escudriñarlo, ese tesoro tenemos nosotros que poder explotarlos en nuestras vidas espirituales para que nosotros podamos andar conforme a la voluntad de Dios. Alaban al Señor en esta tarde, hermanos. Si no leemos la palabra de Dios, no entendemos el camino del Señor. Si no leemos la palabra de Dios, no comprenderíamos cómo nosotros debemos de hablar. No comprenderíamos cómo debería de ser nuestro vocabulario delante de la presencia del Señor. Si no leemos la palabra de Dios, si no escuchamos la palabra del Señor, entonces no comprendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque ella a nosotros nos ilumina el camino en medio de esta oscuridad del mundo en el cual nosotros nos encontramos. El mundo va hacia otra dirección, en la dirección que Dios no les ha enseñado. El mundo va en su propia dirección. El mundo va para sus propios placeres de la vida. El mundo va detrás de las cosas que a ellos le agradan, que a la carne le agrada. Pero el cristiano va detrás de las cosas que nos enseña el Señor a través de su palabra. Amén. En segundo lugar, buscando lo bueno te lleva a buscar a Dios. Oiga bien, buscando lo bueno te lleva a buscar a Dios. Dice el versículo 4 de acá de Amós capítulo 5. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Oiga bien, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Porque cuando usted busca lo bueno, usted se da cuenta que para hacer el bien, usted solo lo puede lograr con la ayuda del Señor. Para que nosotros podamos hacer lo bueno delante de la presencia del Señor, para que nosotros tengamos una vida moral alta, para que nosotros podamos brillar en este mundo que tanto necesita de hombres y mujeres que se paren sobre la brecha, hombres y mujeres que abracemos la palabra de Dios, hombres y mujeres que busquemos el rostro del Señor, hombres y mujeres que nos sumerjamos en la presencia de Dios para que podamos andar conforme a Dios le agrada y podamos ser luz y sal de esta tierra. Nosotros necesitamos buscar a Dios, necesitamos buscar la fortaleza del Señor, necesitamos llenarnos de su presencia, porque solo con la presencia del Señor, como dice la palabra de Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros, porque con la presencia de Dios nosotros podemos resistir las tentaciones del mundo, podemos resistir las tentaciones de Satanás, podemos resistir el que nuestra carne esté inclinada solamente al mal, porque solamente el poder de Dios nos ayuda a hacer el bien. Por algo dijo el Señor Jesucristo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Y el que conociere la verdad, dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. Porque cuando el Señor está en nuestros corazones, cuando buscamos al Señor, nosotros aborrecemos el pecado. Nosotros nos alejamos del pecado. Nosotros apartamos el pecado de nuestras vidas, porque la presencia del Señor no tolera el pecado. Entonces, el buscar lo bueno te lleva a buscar la presencia del Señor, porque solamente su poder
nos va a ayudar a mantenernos en la santidad que Dios demanda de nosotros. El Señor dice: sé santo, porque yo soy santo, en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué la gente no busca la santidad? Porque no busca a Dios. Porque la gente no anda en el camino recto, porque no buscan la presencia del Señor. Los que buscamos la presencia del Señor estamos peleando la batalla, estamos luchando por agradar a Dios, nos esforzamos y con la ayuda de Jesús somos más que vencedores para mantenernos en el camino del Señor. En tercer lugar, el buscar lo bueno te lleva a alejarte del juicio de Dios. Oiga bien, el buscar lo bueno te lleva a alejarte del juicio de Dios. Dice las Sagradas Escrituras que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que todos los pecadores procedan al arrepentimiento. Y dice la Biblia que Dios creó un infierno para el diablo y sus ángeles. Dios no creó un infierno para los seres humanos. Dios creó un infierno para Satanás y todos los ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero cuando los seres humanos no buscan la salvación por medio de Cristo, porque Dios envió a Cristo para salvarnos, para limpiarnos, para santificarnos, entonces cuando el hombre no recibe a Cristo y se opone al evangelio del Señor y se aleja de Dios, entonces se constituye en un seguidor de Satanás y por lo tanto el mismo castigo para Satanás llega a su vida si un día no se arrepiente. Dice la palabra del Señor en el versículo 6 de Amós capítulo 5. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Buscad a Jehová y vivid, dice el Señor. No sea que acometa como fuego sobre la casa de Israel. El Señor está dando un mensaje de advertencia a la nación, un mensaje donde Dios le está diciendo al pueblo de Israel: yo no quiero que mi juicio caiga como fuego sobre ustedes. Búsquenme, acérquense a mí, porque cuando el hombre busca lo bueno, entonces ello te lleva a alejarte del juicio de Dios, porque Dios tiene sus juicios al tiempo final de todos los tiempos. Al final, allá en el Apocalipsis capítulo 21, dice la palabra del Señor: el juicio del gran trono blanco delante de él, dice la palabra del Señor. Al final de los 1000 años, cuando Cristo reine sobre la faz de la tierra, llegará el tiempo del fin del mundo y Dios va a llamar a cuenta a todo hombre y a toda mujer que no buscó la presencia del Señor, que no buscó a Cristo. Y dice la palabra que los muertos que estaban en el mar serán levantados y serán presentados delante del gran trono blanco. Grandes y chicos estarán delante de la presencia del Señor, y delante de la presencia de Dios estará el libro de la vida y estará el libro donde están escritas todas las cosas que los hombres han hecho sobre la faz de la tierra, y Dios los llamará a juicio y Dios le dirá a ellos: los buscará en el libro de la vida y no los encuentra, no encuentra su nombre inscrito en el libro de la vida, porque la única manera que el hombre y la mujer puede estar inscrito su nombre en el libro de la vida es buscando el rostro de Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cristo Jesús es el que compró nuestra salvación con su propia sangre, y cuando tú le recibes, entonces el Señor Padre inscribe tu nombre en el libro de la vida. Y en el juicio del gran trono blanco, dice la palabra del Señor,
Todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda, la muerte eterna, donde los hombres pasarán toda su eternidad en el lago de fuego que arde con azufre, donde el gusano, dice la palabra del Señor, que nunca muere. Y ahí será el tormento por todas las eternidades de todas aquellas almas que nunca buscaron el rostro de Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso es que el buscar lo bueno nos aleja del juicio de Dios, porque usted en Cristo Jesús, usted y yo en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Usted y yo en Cristo Jesús tenemos un cambio de vida. Usted y yo en Cristo Jesús somos santificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y como la sangre de Cristo nos ha santificado, nos aleja del juicio de Dios sobre nuestras vidas. En cuarto lugar, el buscar lo bueno te lleva a alejarte del mal. Es tremendo y es terrible como la gente prefiere lo malo que lo bueno. Como la gente prefiere el pecado que la santidad. Como la gente prefiere seguir las tentaciones que el diablo les pone en el camino que seguir las bendiciones que Dios nos pone en el camino. Qué contradictorio, porque lo bueno no hace daño, lo bueno construye, lo bueno edifica, lo bueno saca adelante a los seres humanos, lo saca en victoria. Lo bueno, lo que hace en la familia, fortalece la familia, fortalece moralmente a los hombres y a las mujeres. Lo bueno nos hace personas diferentes, personas que llegamos a ser ejemplo en medio de la sociedad, para gloria de Dios, para honra del Señor. Lo bueno nos lleva a tener estándares de morales altos, de tal manera que la gente se asombra cuando mira hombres y mujeres creyentes firmes en el camino del Señor, entregados en las cosas de Dios. La gente se pregunta: ¿y cómo haces para estar bien con las cosas del Señor? ¿Cómo haces para vivir esa vida? ¿Cómo haces para alejarte del pecado? ¿Cómo haces para alejarte de la maldad? Porque no entienden, porque no están buscando lo bueno. Porque cuando usted busca lo bueno te hace cambiar, lo bueno te transforma, te da una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 14, lo leo nuevamente. Dice la palabra de Dios: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Versículo 15: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Aborreced el mal y amad el bien. Buscad lo bueno y no lo malo, dice el Señor. Qué interesante es la palabra de Dios y qué linda es la palabra del Señor. Si usted y yo no leemos esta palabra, no recibimos el mensaje del Señor. Si usted y yo no nos congregamos en la iglesia y no escuchamos la palabra de Dios, que Dios nos llama y nos dice directamente: buscad lo bueno y no lo malo, aborrecer el mal. Entonces nosotros no entendemos que Dios lo que nos está diciendo: apártense ustedes de todo lo malo que hay en el mundo. Dios no nos está diciendo que nos volvamos seres insociables, porque hay gente que cree que el ser cristiano es ser insociable, que no puedes relacionarte con los demás, que no puedes tener amistad con los demás. Claro que podemos tener amistad con los demás, pero no podemos seguir el mal camino de los demás. No podemos vivir en el pecado que la gente está viviendo, sino que todo lo contrario, la gente se dé cuenta que usted y yo aborrecemos lo malo, aborrecemos el pecado, porque amamos lo bueno, porque amamos a Dios. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, en el versículo 9: el amor sea sin fingimiento, buscar lo bueno y no lo malo, o hacer el bien y no el mal. El amar a Dios sin fingimiento nos lleva a apartarnos de todo lo malo. La gente en el mundo dice que tienen a Dios, pero viven en el mal.
La gente comúnmente dice: yo sé que Dios está conmigo, pero aborrecen lo bueno, pero aborrecen la iglesia, pero aborrecen la casa de Dios, pero aborrecen la palabra de Dios. No escudriñan las sagradas escrituras, no buscan el congregarse para que Dios no les hable, para que Dios no envíe su palabra, porque Dios a través de su palabra corrige nuestras vidas cada día. La palabra del Señor nos redarguye para mejorar cada día. Amén. Así que, hermanos, cuando nosotros buscamos lo bueno, nos lleva a alejarnos de lo malo, porque nosotros buscamos cómo cumplir con nuestros deberes delante de Dios. Nos esforzamos por vivir en la santidad que Dios demanda de nosotros. Luchamos por agradar al Señor. Luchamos por ser gente amable, gente educada, por ser gente que podamos transmitir el amor de Cristo, de ser gente que podamos decirle a los demás: Cristo puede cambiar tu vida, así como Cristo cambió mi vida, así como el Señor cambió mi ser, así como Dios transformó mi vida, puede transformar la tuya, porque nosotros estamos procurando cumplir con nuestros deberes delante de la presencia del Señor. Buscamos cómo tener las cualidades adecuadas para hacer el bien y no el mal. Procuramos vivir como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, el tener las características como un verdadero cristiano para agradar a nuestro Señor, para estar claro y para tener la certeza que nosotros vamos enrumbados al reino de los cielos, porque nosotros creemos que tenemos a Cristo, tenemos la vida eterna, pero tenemos que vivir como hijos de Dios, porque si no vivimos como hijos de Dios, que no nos sorprenda la muerte, porque si no vivimos como Dios le agrada, hay que ponerse a cuentas con el Señor y buscar el lineamiento de Dios para que nosotros tengamos la certeza de que vamos para el reino de los cielos. Y en quinto lugar, para ir terminando la reflexión de la palabra del Señor, buscando lo bueno te lleva a tener a Dios contigo. Oiga bien, buscando lo bueno te lleva a tener a Dios contigo. Todo el mundo quiere tener a Dios. Y si queremos tener a Dios, busquemos lo bueno. Dice el versículo 14: busca lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos, y oiga esta palabra, estará con vosotros. ¿Cómo decís? Le leo la última parte. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Y en el versículo 20 dice la palabra del Señor: no será el día de Jehová tiniebla y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a la ofrenda de la paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia, dice el Señor, como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais en el tabernáculo de vuestro Molod y Kyun, ídolo de vuestros, las estrellas de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Dios habla a Israel y les habla claramente y le dice a la nación: aborrezcan lo malo para que yo esté con vosotros, porque de nada sirve, dice el Señor, que ustedes me canten un sinnúmero de alabanza. De nada sirve que ustedes hagan tantos días de ayuno. De nada sirve que ustedes hagan tantas cosas si ustedes no aborrecen lo malo, si ustedes no se apartan del pecado,
bueno, si ustedes no se apartan de la maldad, si ustedes no se apartan de la idolatría. 40 años estuvieron en el desierto y durante ese tiempo el pueblo de Israel se apartaba de Dios y rendía adoración a los ídolos, rendía alabanza a los ídolos, se iba tras los ídolos. Y por eso es que el Señor les reprende y le envía la palabra y les dice: aborrezcan lo malo y busquen lo bueno para que yo esté con vosotros. Porque el buscar lo bueno nos lleva a tener a Dios con nosotros. Amén. Si nosotros buscamos al Señor, si nosotros buscamos el camino de Dios, si nosotros nos alejamos del pecado, si nosotros buscamos al Señor, ellos nos ayuda a alejar los juicios de Dios de nuestras vidas, nos permite alejarnos del mal y nos da la oportunidad de tener a Dios con nosotros. Si nosotros hacemos lo bueno, tengamos la certeza y la seguridad que Dios recibe nuestra alabanza, que Dios recibe nuestros ayunos, que Dios recibe nuestras ofrendas, que Dios recibe todo lo que hacemos para Él cuando hacemos lo bueno. Cuando no hacemos lo bueno, el Señor nos llama y nos exhorta y nos dice: hijos míos, hijas mías, busquen cómo hacer lo bueno para que yo me agrade de ustedes. Pónganse de pies en esta hora.